En sociedades plurales y diversas, el régimen de libertades es esencial para el desarrollo de sociedades democráticas. La libertad religiosa es uno de los derechos humanos básicos que deben respetarse. En materia de leyes, ¿qué relación guardan los derechos humanos, la autonomía de las iglesias y la libertad religiosa? Los derechos fundamentales y la libertad religiosa aquí, en Sacro y Profano. La libertad religiosa es un derecho humano universal. Lo religioso constituye un rasgo distintivo de la persona humana, tanto en su individualidad como en la práctica comunitaria. La libertad religiosa no solo es un acto privado, es la libertad de vivir según los principios y sentimientos de cada persona o de una comunidad. El derecho a la libertad religiosa tiene un papel central en las sociedades plurales. La libertad religiosa no es solo ir a misa o gozar de libertad de culto, es también la libertad de las instituciones para dar testimonio de los principios que la inspiraron. En la democracia moderna, se debe respetar la necesidad humana de creer o no creer. El derecho a la libertad religiosa tiene un papel central en las sociedades plurales. En México están registradas miles de asociaciones religiosas ante la Secretaría de Gobernación. En México, la libertad religiosa está plenamente reconocida en el artículo 24 constitucional que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. El sacerdote Pablo Pedrazi acaba de publicar un libro que analiza la jurisprudencia que ha desarrollado el Tribunal Europeo en materia de derechos humanos y en relación con los derechos fundamentales, la libertad religiosa y una referencia central a la autonomía de las iglesias. Pablo, muy buenas noches. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Y sin más, me gustaría mucho que conversaras, para empezar, el título de tu libro, que es un título larguito y académico: Los derechos fundamentales frente a la libertad religiosa. Así es. Un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así es. ¿Por qué este título? ¿Qué representa para ti el título? Bueno, muchas gracias por la invitación, Bernardo, por estar aquí el día de hoy con ustedes. Pues mira, es muy interesante el tema, porque la libertad religiosa pues ha sido un derecho esencial desde pues toda la filosofía y la Revolución Francesa en adelante, con todos los derechos humanos, toda la conciencia de los derechos humanos. Pues la práctica religiosa es algo esencial del ser humano, que requiere un ejercicio libre, no coaccionado. Pero al mismo tiempo, en las sociedades se convive con distintos ámbitos, con distintas personas que también tienen derechos, y por lo tanto la libertad religiosa pues es un derecho que no es, como ningún derecho humano, totalmente absoluto. Claro. ¿Y esto qué significa? Pues que puede en dado momento chocar con derechos humanos de otras personas. Y es cuando viene la importancia de los tribunales, en este caso el Tribunal Europeo, por lograr un equilibrio, por lograr una ponderación entre derechos que están chocando entre sí. Y si vemos todo el ámbito del Tribunal Europeo, pues han sido y siguen siendo numerosísimos casos donde se dan este tipo de choques. Y entonces la libertad religiosa, aunque sea el ejercicio de algo tan esencial y tan íntimo en ciertos ámbitos como es la relación con un ser supremo, pues evidentemente no es aislada. El ser humano, ni siquiera en la práctica religiosa, está aislado de los demás, ni de la sociedad en la que vive. A ver, si te entiendo bien, lo que planteas es la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Pero no es absoluto, porque convive con otros derechos. Así es. Y por lo tanto, entonces, hay que ver los casos en que se preserva esta libertad, Así es. pero en armonía con los otros derechos. Así y es. dices, yo trabajo en
los tribunales europeos, Sí. donde hay muchos casos, como has establecido Así en tu es, libro. así es. Entonces, por eso, porque para mí la pregunta es, ¿por qué, digamos, utilizas el tribunal y todas las discusiones en Europa, que en México o en América Latina está más atrasado Sí. el asunto? ¿Por Sí. qué te vas a Europa? Sí, porque Europa representa un gran mosaico de religiones, Ajá. de situaciones que se van dando en los distintos países europeos, y más si consideramos la apertura que tuvo Europa del Este a la vida democrática a partir de los años 90. Entonces, de esta convivencia de sociedades plurales con un mosaico grande de religiones más amplio incluso que en América Latina, pues esto ha permitido que en muchos casos, al sentir las personas que se violan sus derechos y que los estados no pueden tener una defensa adecuada, pues entonces acuden a una instancia internacional como es el Tribunal Europeo. En América, aunque sí hay casos, cada día más, y yo creo que lo seguirá viendo más, pues aún no podemos comparar la riqueza del estudio de casos judiciales que en Europa. Entonces Europa es un referente importante. Sí, en Europa está evidentemente el cristianismo, En distintos ámbitos. ámbitos católicos, protestantes, Así es. anglicanos. Así es. Está el Islam con mucha Sí. fuerza. Y también Europa del Este representaba Sí. una especie de laicismo, una especie de exclusión de lo religioso Así es. del ámbito público. Así es. Entonces tienes una amalgama que ha permitido a los europeos el trabajar jurídicamente Sí. diferentes casos, situaciones internas, externas, Sí. que son inspiradoras para nuestra normatividad. Es lo que entiendo entonces. Y agregaría lo que dices, que es correctísimo, agregaría el peso histórico y político que tienen las iglesias ortodoxas en Europa, en varios países de Europa del Este. Además, como las- Rusia, Bulgaria, Claro, Grecia. además. Así es. Bueno, esta es una primera entrada, entonces nos estamos conversando en torno al tema de los derechos fundamentales y la libertad religiosa en relación a un libro que el sacerdote Pablo Pedrassi acaba de publicar. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con el sacerdote Pablo Pedrassi sobre su último libro titulado Los derechos fundamentales frente a la libertad religiosa. Pero antes de continuar, déjeme hacer un pequeño paréntesis y decirte, Pablo, que ya tenemos 5 años que nos conocemos. Así es. Cuando vino el Papa, y quisiera reconocer aquí ante el público, tú eras parte del comité organizador de la visita del Papa Francisco hace 5 años, y tú facilitaste al canal una serie de trámites, de arreglos, etcétera, porque fuiste el enlace. Sí. Y la verdad agradecerte porque creo que fue una de las, presumiendo lo que fue, una de las transmisiones más sólidas que en ese momento se dio frente a la visita del Papa. Y gran parte se debe a ti con los trámites, con los apoyos que hiciste, y desde ahí así que ya es tiene tiempo, rato. ya tiene rato que nos conocemos. Bueno, en tu libro hablas de derechos fundamentales. ¿Por qué no derechos humanos? ¿Qué diferencia, y tú estableces desde el principio, ciertos matices entre derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, mira, es una discusión compleja desde el punto de vista del derecho, pero te lo puedo decir así. El derecho humano es antes que un derecho fundamental porque emerge de las necesidades fundamentales, ahora sí, o básicas, perdón, del ser humano, de la persona humana, ¿no? Y la sociedad y las personas van dando lectura a esos derechos y los van definiendo, los van considerando, exigiendo, reclamando. Y el derecho fundamental es cuando ese derecho humano ya se positiviza, o sea, llega, ya se determina en una constitución, en un tratado internacional, pero muchas veces no con toda la amplitud que un derecho humano tiene. Y te pongo el caso, por ejemplo, de los derechos que tienen a veces los extranjeros que están limitados en los estados, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo de que a veces el derecho fundamental, bueno, puede llegar a limitar un derecho humano, en orden, en este caso, a la no ciudadanía. Okay. O sea, es más amplia la noción de derechos humanos que de derechos fundamentales. ¿Y sería esta operativización
o positivización. Sí, que es cuando ya un país lo toma y lo pone en su constitución o en un tratado internacional. Entonces nos quedan claros los 4 conceptos básicos que tienes en tu libro, ¿no? Derechos fundamentales, que es la aplicación de los derechos humanos, libertad religiosa, el tema de la autonomía, ¿no? Y que es fundamental. Ahora, una cuestión, vamos a hablar de casos un poco más concretos. Sí. ¿Qué pasa en este esquema cuando una iglesia o un conjunto de iglesias, usando su libertad religiosa, usando su autonomía como iglesias, pretenden imponer una moral al conjunto de una sociedad plural? Sí. ¿No? Sí. Es un nivel de contradicción que lo hemos visto en iglesias evangélicas, incluso también sectores de la iglesia católica. Sí. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, ahí es cuando se da precisamente casos de colisión de derechos o de choque de derechos, cuando expresiones, por ejemplo, de representantes de las iglesias o de personas muy adherentes a las iglesias, pues cuestionan o incluso, como dices tú, quieren imponer una determinada moral religiosa al resto de la sociedad. Bueno, aquí como parte de la expresión religiosa, que también se puede tratar como libertad de expresión, pues es posible que una persona en nombre de una religión pueda decir ciertas cosas, pueda criticar incluso instituciones públicas o moral social, ¿no? Aunque pueda resultar eso chocante para otras personas, porque si no, no habría libertad de expresión. Claro. O sea, la libertad de expresión implica a veces que nuestras expresiones pueden causar molestia a otros, claro. ¿Sí? El problema es cuando se quiere imponer, y esto ha llegado a pasar, por ejemplo, en una realidad tan compleja como Turquía, donde inclusive llegaron a haber en los primeros años de este siglo partidos políticos confesionales que llegaron a ganar elecciones y que sí tenían como consigna política borrar el Estado laico turco e imponer ahora sí una moral islámica, en este caso como política del Estado. Ahí es cuando, por ejemplo, el tribunal dice hasta aquí, o sea, esto no puede darse una imposición de este tipo. Pero la expresión como tal en el espacio público es posible siempre y cuando se guarden los límites que la jurisprudencia tiene para este derecho, ¿no? Bueno, y pasa mucho en América Latina, ¿no? Que muchos grupos evangélicos copan el espacio legislativo y quieren imponer sus leyes en materia de aborto, etc. Otro aspecto es también usando esa libertad religiosa y esta autonomía de las iglesias, algunas iglesias líderes o pastores agreden a otras iglesias o a minorías, ¿no? Está el caso de un pastor de la iglesia Pare de Sufrir o la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, que en plena transmisión de televisión se pone a patear y a golpear a una virgen, a la equivalente Aparecida, que es el equivalente de la Virgen de Guadalupe. Aquí en México sería verdaderamente un escándalo, y allá también lo fue en Brasil. ¿Qué pasa cuando en aras de estas libertades se agreden a otras libertades religiosas? Mira, ahí entra el tema que yo defiendo en mi libro, que es, y así lo ha tratado el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo, es parte de la libertad religiosa y es el tema de los sentimientos religiosos. Es decir, las imágenes hablan mucho más, los símbolos hablan mucho más que las palabras digamos, escritas o verbales. Entonces, el hecho de que tú mencionas de patear una imagen tan importante para los católicos como es la Virgen de Aparecida, pues daña los sentimientos religiosos de muchas personas. Y ahí es donde empieza la importancia del límite que tiene un derecho. O sea, yo puedo expresar como pastor evangélico, lo que sea, puedo expresar una idea, pero ya si esto daña los sentimientos religiosos de otras iglesias, ahí ya termina la protección de la libertad religiosa. Es decir, ahí ya hay un exceso y por lo tanto ahí ya hay una restricción al derecho plenamente justificada. Y también ha habido casos al revés, ¿no? Yo me acuerdo el nuncio Prigione diciendo que a las sectas, como se llamaban a los evangélicos, las sectas son como moscas, se les mata a periodicazos, que es también una forma muy despectiva. Pero vayamos al caso contrario, Pablo. ¿Qué pasa en un país como México, de una tradición muy laicista, que se excluye determinadas expresiones de esa libertad religiosa, e incluso jurídicamente se restringe
el espacio de la autonomía de las iglesias. Sí. Hemos hablado de qué pasa cuando hay excesos de la libertad religiosa, pero al revés, ¿qué pasa cuando hay estados autoritarios como sigue existiendo? Sí. ¿No? Y México se caracteriza por tener una legislación severa frente a lo religioso. Bueno, y entramos en el terreno ya no de la laicidad, sino de un laicismo que no valora a veces suficientemente lo religioso en una sociedad plural y que a mi modo de ver pues, se podría convertir en antidemocrático, porque es negar un espacio público amplio a las expresiones religiosas, que se distingue ciertamente de un espacio político estricto, en donde, bueno, pues hay restricciones justificadas para las religiones. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues es un exceso por parte de los estados que tienen ese principio a veces fuerte o muy fuerte de laicidad, que a mi modo de ver ya es laicismo. Claro. Y que puede llegar a contradecir las libertades mismas también, ¿no? Y al revés, ¿qué pasa? Puede inhibir incluso la expresión religiosa. Y bueno, pero vamos a hacer la pausa porque yo te quisiera también preguntar al revés. ¿Qué pasa cuando hay estados confesionales que absolutizan esas libertades en detrimento de otras? Sí. Pero vamos a una pausa. Sí. Yo le recuerdo que estamos conversando en torno a un libro de cuestiones de derecho, de leyes, que se llama Los derechos fundamentales frente a la libertad religiosa, y que Pablo Pedrassi, nuestro autor, que está aquí presente con nosotros, toma sobre todo los debates jurídicos que hay en Europa. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Estamos conversando con el sacerdote Pablo José Pedrassi Cosío en torno a su libro Los derechos fundamentales frente a la libertad religiosa. Es un texto jurídico, ¿no? O sea, no es así, no es tan fácil entrarle. Además está escrito como para abogados, ¿no? Entras en temas densos y con muchos ejemplos tienes acá. Sí. Pero déjame retomar donde nos quedamos en el segmento anterior. Hablamos de los excesos de algunas libertades religiosas, ¿Sí? que se quieren imponer frente al conjunto de la ¿Sí? sociedad. Caso de Turquía, pero podemos hablar de casos en América Latina, Sí. sobre todo con grupos evangélicos y también la Iglesia Católica. Sí. Y tenemos también casos en donde hay debates en torno a la libertad religiosa que afectan a otras iglesias o a minorías. Por ejemplo, matrimonio gay, estamos hablando y hay muchos casos que se dan sobre esto, ¿no? Un pastor hace poco pisoteó la bandera del orgullo gay, esta bandera multicolor, ¿no? Sí. Entonces ahí son excesos que se dan. Y la pregunta, y bueno, y al revés, ¿qué pasa cuando hay estados muy restrictivos en materia de laicismo, no laicidad, sino laicismo, en que entorpecen estas libertades, este régimen de libertades, Sí. en sociedades plurales? Sí. Entonces, ¿cómo prevalecer en sociedades plurales esto, ¿no? El respeto a la diversidad y el respeto a la diferencia entre conjuntos complejos? Ahora, ¿qué pasa cuando hay iglesias que quieren ser iglesias de Estado, que se ofrecen casi? Sí. O al revés, estados que propician que las iglesias formen parte de su proyecto. Sí. ¿No? Bueno, por eso lo que decíamos al principio de este programa, ¿no? La referencia europea nos ayuda a entender cómo se han manejado estas realidades, porque tú bien sabes que hay varios estados europeos que todavía tienen iglesias de Estado, iglesias confesionales, o sea, que más bien estados confesionales que tienen una iglesia tradicional, la mayoría de ellos son protestantes, y que sin embargo son estados que se destacan por el respeto y la pluralidad de libertades. Hablo de Dinamarca, hablo del mismo Reino Unido, de Suecia, de Islandia, de varios estados europeos. Entonces ahí es una demostración de que en el caso europeo se respeta la tradición histórica de los estados, pero se dice, bueno, pero tú no puedes discriminar grupos religiosos de manera injustificada o no puedes tener mucho menos un adoctrinamiento por parte del Estado
hacia la conciencia de las personas, que es una de las aristas que más se ha defendido en el Tribunal de Estrasburgo, el problema del adoctrinamiento. Eso es muy interesante. ¿Verdad? Y también el tema de, en tu experiencia, que has tomado sobre todos los ejemplos europeos, ¿Sí? para el caso mexicano o latinoamericano, ¿por dónde habría que afinar el debate del tema de la libertad religiosa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Por supuesto, con tu acento jurídico sobre el tema. Mira, la realidad latinoamericana no es, digamos, uniforme. O sea, hay distintas realidades también en nuestro continente. Y yo creo que sería partir también de la realidad de cada cultura, de cada país, ¿no? En América han habido casos, por ejemplo, relacionados con las culturas indígenas, que esto en Europa pues no se da, ¿no? Donde han habido casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo hablaría mucho de la importancia del espacio público, o sea, saber delimitar bien ese espacio público secular que también tienen las expresiones religiosas, ¿no? Yo creo que por ahí es un punto muy importante para no caer en excesos, como tú bien lo has mencionado, tanto de parte de ministros de las iglesias como de parte de los estados, ¿no? O sea, que yo creo que entender bien ese equilibrio, dónde está el espacio público o todo lo que abarca ese espacio en la manifestación de ideas, incluso de creencias religiosas, me parece que es algo que queda pendiente en nuestro continente. Para entenderte mejor, el espacio público ¿Sí? tiene una lógica propia ¿Sí? de respeto de estas diversidades, que está Así es. planteado en las constituciones, en las leyes, Sí. etc. Es decir, el espacio público tiene sus reglas. Así es. Y no está excluida la religión del espacio No está público. excluida, y entonces el tema es cómo las religiones, los actores, el Estado, los ministros, entran en el juego de ese espacio público. Sí. Y estar atentos a cuando alguien se sale de esta lógica o Sí. lo transgrede. Sí, entender que si yo entro en el espacio público secular, yo entro en las reglas del juego secular, en el sentido democrático, en el sentido de derechos, ¿sí? Entonces, en este momento yo puedo expresar ideas, por ejemplo, yo puedo expresar perfectamente mi opinión acerca del aborto, por ejemplo, pero eso sin agredir, sin insultar a quien no comparte mi opinión o tampoco querer imponer una posición, tampoco sería válido, ¿no? O mucho menos incitar al odio hacia un grupo que no comparta mi opinión respecto de cierto tema. Ahí es donde entran los límites. Entonces tengo que plegarme también a esas exigencias del juego, ¿no? Y los demás que no comparten mi creencia o mi opinión, pues también se tienen que plegar, aunque pueda resultar muy molesto lo que yo pueda decir en dado momento, pues es parte también del juego democrático de una sociedad plural. Claro, totalmente. Una sociedad plural tiene que respetar Así es. precisamente las diversidades como parte de este juego del espacio público. Sí, sí, sí. Me viene a la mente el cardenal Sandoval Íñiguez, cuando al referirse a los homosexuales les dice mariquitas. Sí. ¿Quién quisiera tener un papá mariquita? Sí, ¿no? Y sí. es realmente denigrante. Y ahí hay límites. Sí, La porque- sociedad tiene que sí. ser exigente con expresiones como estas. Porque ya pueden ser expresiones discriminatorias o insultantes o incluso en algunos casos, como se ha dado, pues poder suscitar incluso discursos de odio. Y ahí pues las expresiones de este tipo no están protegidas. Así es. Por lo tanto, ya pueden dar lugar a responsabilidades. Pablo, yo te agradezco mucho tu presencia aquí. Gracias a ti por la invitación. No, al contrario, hay que trabajar estos temas porque se tienen que traducir en leyes y esto es lo importante. Así es que, bueno, pues me queda decir que la religión comprende al ser humano en su totalidad. Las sociedades modernas, como hemos visto, se caracterizan por ser diversas, plurales y deben respetar las diferencias. El laicismo, en sus variantes sobre todo radicales, tiende a recluir lo religioso de la vida pública, ¿no? Al espacio privado, y enfrenta contradicciones jurídicas en un régimen de libertades, evidentemente. Entre ellos, por supuesto, la libertad religiosa, pero también, por su parte, el espacio público. Ciertas iglesias pretenden imponer convicciones al conjunto social, y es ahí donde se presentan tensiones. En aras de la libertad religiosa y de la autonomía de las iglesias,
muchas de estas vulneran esa pluralidad e incluso agreden a otras creencias. Aquí entra la materia legal para dirimir todas estas nuevas complejidades. Yo les espero la próxima semana. Soy Bernardo Barranco, aquí en su espacio Sacro y Profano.